Muy buenas noches, profesor y compañeros. El grupo 3 de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ingeniería Química, de Escuela de Ingeniería Ambiental, hará la exposición sobre el tema de la identidad cultural. Los integrantes: Bazán Pérez, Jeremías Isaí, Bernía de la Cruz, Justin Ricardo, Serna Sánchez, Fernando Alberto, Cruz Quipuco, Jefferson Oscar, Gutiérrez Salazar, Ángel Raúl, Bea Carbonell, Lady Stephanie, y nuestra docente Vergara Villanueva Rocío. Empezaremos hablando sobre la definición cultural de varios autores. Principalmente encontramos 4. Little, en 1996, le da el sentido particular, puesto que dice que el ser humano es cambiante y desplazante y se acopla de acuerdo a las situaciones adversas que tenga, lo cual eso lo consideraría como definición cultural. Gorosito, en 1996, que es el ámbito de la reproducción cultural. Esto de aquí quiere decir que la identidad cultural se queda en simples significados, es algo abstracto. Salgado, en 1999, menciona que es un componente cultural. Esto es lo más cercano que tenemos de definición propia que tenemos cada uno, creo yo, en lo cual sería las costumbres, los hábitos, los estilos de vida, la música, la gastronomía, etc. Fuller, que es la que dice en 2002, que dice que es la focalización y contextualización, puesto que dice que esto es algo individual y que merece privacidad, por lo cual cada uno es libre de elegir lo que quiere. En conclusión, es un proceso dinámico de mutuo acuerdo, puesto que es cambiante, según varios autores lo que lo mencionan, y además es de mutuo acuerdo, puesto que se somete a reglas que se toman entre varias personas o un grupo o una congregación de estas mismas. La formación de la identidad cultural. En las instituciones, primeramente desde el jardín hasta la universidad, puesto que ahí pasamos el mayor tiempo. En el hogar, que sería la familia, que es la base principal de toda formación. La difusión es oral, de generación en generación, escrita en manuscritos, libros, etc. Y la opinión de los autores quiere decir que cada uno, que la identidad surge de acuerdo a una confrontación, en compararme yo con el prójimo. Y además surge por el nacionalismo, es decir, las costumbres, la música, la gastronomía, etc. En lo cual estas serían las dos causas de la identidad cultural. Finalmente, esto se puede, en el proceso formativo, quiere decir que se complementa mediante las expresiones artísticas y las asignaturas, ¿ya? Y también la expresión que tenemos como graffiti, skate y el folclore que hay en todo el Perú. Continuamos con los factores de la identidad cultural. Son varios los factores que influyen en nuestra identidad cultural, pero hemos elegido los que nos parecen los más relevantes. Dentro de estos tenemos a la identificación de su localidad, su historia, su economía, su sociedad, su educación y su cultura. Estos factores influyen bastante, ya que las comunidades humanas tienden a estar siempre ligadas a su espacio geográfico, a su pasado, trayendo consigo las tradiciones hasta el presente, manteniendo las buenas costumbres, sí, la sociedad en donde nos desenvolvemos con gente tiene también nuestras mismas culturas o diferentes. Su educación y cultura, donde mantenemos los valores, habilidades y entre otras muchas cosas. Pasamos a la importancia de la identidad cultural. Es bastante importante, ya que, según la UNESCO, a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones, lo que esto nos conlleva a la creación de mecanismos para así poder reconocer o recordar la información histórica del origen de cada lugar. Bueno, tenemos la definición del Perú, que es un país multicultural.
Bueno, después es un país multicultural, ya que en él existen diversas culturas que se distinguen unas de otras, dándoles una cierta distinción dentro de las demás tradiciones que existen en toda Latinoamérica. Bueno, tenemos las culturas aymaras, quechuas, achaninkas, chipivos, conivos, entre otras. Y todas ellas son culturas muy diferentes, con distintas costumbres, y eso es lo que hace Perú un país muy diverso. Ejemplos de multiculturalidad. Bueno, nuestro país, como mencioné anteriormente, es multicultural porque su clima es variado en diversas zonas, y eso hace que diversas especies, tanto como flora o fauna, se adapten a diversas formas de vida, y que posteriormente los habitantes de esas zonas aprovechen esos recursos para poder subsistir su día a día. Ahora bien, vamos a pasar con las ventajas. Por primero tenemos que los aportes enriquecedores en las diferentes variedades de las culturas que tiene nuestro país, ¿no? Esto se refiere a que cada cultura nos ofrece algo diferente y complementa la identidad de un peruano. Asimismo, la variedad de creencias y pensamientos que se van relacionando en nuestra sociedad van formando un todo que complementa a nuestra propia identidad. Tenemos horizontes más amplios. Esto se refiere a de que las personas están más abiertas a recibir más ideas de diferentes personas, más perspectivas, tenemos más opciones para poder nosotros solucionar algún problema. Asimismo podemos interpretar las opiniones de los demás más fácilmente. En la creatividad nos volvemos más creativos. Recordemos que nuestro país es un país muy creativo, ya que el aporte de diferentes culturas nos hace más diversos, ¿no? Mayor capacidad para solucionar problemas y mejores relaciones internacionales. ¿A qué se refiere esto? A de que al tener nosotros más puntos de vista, tenemos la capacidad de interpretarlos y buscar soluciones entre todos nosotros. Así como tuvimos las ventajas, también tenemos algunas desventajas por la multiculturalidad. Por ejemplo, son la discriminación que existe entre los mismos peruanos por la diferencia de tipos por ejemplo, de color de piel, diferentes idiomas. El etnocentrismo, como segundo punto, se refiere a de que uno piensa que su cultura es la más importante y va menospreciando a las demás. El aumento de ambigüedad y completitud y confusión se refiere a de que uno, al tener una propia idea de su propia cultura, se vuelve, ¿cómo se puede decir? Niega a las demás culturas. Por último, tenemos la dificultad para ponerse de acuerdo. Esto, como habíamos visto anteriormente, si es que teníamos más perspectiva, podíamos interpretar mejor las ideas de los demás. Aquí nos refiere a que las personas, al encerrar en su propia cultura, no quieren ver a los demás, ¿no? Bien, continuando con las alternativas ante la problemática de una identidad cultural en un país, como soluciones, primero se propone educar a los niños en el conocimiento de su entorno multicultural, de conocer su rica cultura. Esto quiere decir de que el sistema educativo debe esmerarse mucho más para que los individuos aprendan a conocer sus inicios, sus raíces. También a respetar las demás culturas, a ser tolerantes cuando tengan diferencias y vivir en un ambiente más armonioso. De ahí tenemos recobrar nuestro patrimonio cultural. Esto quiere decir respetar a los descendientes de nuestras culturas, ya que estos van a gran parte de la riqueza cultural que nosotros vamos a denominar como patrimonio, lo que lleva a conocer nuestros patrimonios culturales como objetos, lugares. Tenemos danzas, monumentos, tradiciones,
Todo esto, aparte de conformar lo que es un patrimonio, tenemos que vienen a ser la herencia de nuestros antepasados, por lo que también se lleva a, bueno, se debería tener una mejor protección y conservación. Y por último, hablaríamos de habilitar museos sobre nuestra historia y nuestras tradiciones. Con esto, bueno, las funciones básicas de un museo son investigar, conservar nuestros patrimonios, como también difundir, exponer y, bueno, vendría su misión que va a ser eso, ¿no? A la sociedad dar a conocer, como también conservar lo que es esto. Y por último, diríamos que la ciudadanía debería considerar mucho más importante a los museos, porque como ya se da por entender, estos van a guardar y preservar todo lo que es nuestra identidad cultural. Bueno, y por último tenemos algunas sugerencias, ideas de cómo podemos fortalecer nuestra identidad cultural en un país tan diverso en culturas y otro tipo de tradiciones como lo es el Perú. Tenemos que deberíamos dar más valor a la memoria colectiva, es decir, hacer una recopilación de información de un ideario colectivo. Este se puede conseguir conversando y valorando mucho más a aquellas personas mayores de nuestra comunidad, ya que ellas son una gran fuente de conocimiento y esencia de nuestra identidad cultural. Deberíamos conocer el porqué de las tradiciones y del folclore, ya que el conocer la razón, el porqué de estas se hacen, el conocer el porqué de nuestras fiestas de una determinada manera, el poder conocer su simbología, lo que representa y significa para una persona y a nivel colectivo, es esencial para de esta manera aprender mucho más a valorarlas, a cuidarlas y defenderlas sin importar el paso del tiempo. Tenemos de igual manera nuestra identidad cultural en el sistema educativo, ya que yo creo que hoy en día es fundamental trabajar esto en la escuela, que los pequeños puedan conocer el porqué de estas tradiciones, que las puedan mantener vivas, que pasen momentos de alegrías y devoción junto con su comunidad al celebrar sus fiestas y se sientan honrados de recibir tan importante herencia. Y por último, un fomento y dinamización de jornadas culturales, que éstas ahonden en la difusión y que eviten la pérdida de las tradiciones, tanto para los que viven en pueblos como aquellos que se acercan más a una población urbanizada y que no entienden el porqué de las tradiciones. Muchas gracias.